Hola a todos mis queridos amantes del entretenimiento y las historias que tocan el corazón. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los entresijos de la fama, el romance y todo aquello que nos hace soñar despiertos. Hoy, mis amigos, tenemos una noticia que ha encendido las redes sociales y revolucionado los corazones de miles de fans. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en un torbellino de emociones, porque el título lo dice todo: Amor sin fronteras. Kerem Bürsin le dedica mensaje apasionado a Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. La pareja que conquistó nuestras pantallas y nuestras almas, Kerem Bürsin y Hande Erçel, una vez más nos dan motivos para suspirar y creer en el amor verdadero. Acompáñenme en este viaje y si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón rojo de suscripción. Así, no se perderán ninguno de nuestros contenidos exclusivos y estarán siempre al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo y las relaciones más comentadas. Hoy, vamos a desglosar este apasionado mensaje que Kerem ha dedicado a Hande. No se trata solo de unas simples palabras bonitas, sino de una declaración pública que resuena con la fuerza de un amor que ha superado obstáculos, que ha madurado y que, al parecer, se fortalece con cada día que pasa. ¿Qué ha dicho Kerem? ¿Qué ha provocado esta explosión de entusiasmo entre los seguidores? Vamos a analizar cada detalle, cada palabra, y por supuesto, el contexto que rodea esta hermosa manifestación de afecto. Sabemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie turca Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos internacionalmente. Desde el primer momento en que compartieron pantalla, la química entre ellos fue palpable, eléctrica, y los fans, con su aguda intuición, supieron que ahí nacía algo especial. Lo que comenzó como una relación profesional, pronto traspasó las barreras de la ficción para convertirse en una historia de amor real, una que hemos seguido con fascinación y admiración. Han sido objeto de innumerables portadas, de especulaciones, de aplausos y, por qué no decirlo, también de algunas críticas y presiones propias del mundo de la fama. Pero a pesar de todo, su relación ha demostrado una solidez admirable. Ahora volvamos a este mensaje. Cuando hablamos de un mensaje apasionado, no nos referimos a un simple "te quiero". Hablamos de una explosión de sentimientos, de palabras que buscan transmitir la profundidad de una conexión, de un amor que se siente en cada poro. Y cuando estas palabras vienen de un actor del calibre de Kerem Bürsin, conocido por su carisma, su intensidad y su talento, adquieren un significado aún mayor. ¿Qué ha impulsado a Kerem a hacer esta declaración pública en este preciso momento? ¿Hay alguna ocasión especial? ¿O simplemente ha sentido la necesidad de expresar su amor de una manera que pueda llegar a todos, inspirando quizás a otros a hacer lo mismo? El título nos promete amor sin fronteras. Esto, mis amigos, es clave. ¿Qué significa sin fronteras en el contexto de su relación? Podría referirse a las fronteras geográficas, ya que ambos son figuras públicas internacionales y sus carreras los llevan a diferentes partes del mundo. Podría referirse a las fronteras emocionales, a un amor que trasciende las inseguridades, los miedos y las dudas que a veces surgen en cualquier relación, pero especialmente en una bajo el escrutinio público. O quizás se refiere a la capacidad de su amor para romper barreras, para inspirar, para conectar con personas de diferentes culturas y orígenes, tal como lo hicieron con su serie. Vamos a imaginar que podría haber dicho Kerem. Podría haber comenzado reconociendo la belleza y la fuerza de Hande, no solo su belleza física, que es innegable, sino su belleza interior, su inteligencia, su dulzura, su resiliencia. Podría haber hablado de cómo ella ilumina su vida, cómo su presencia le da paz y alegría. Quizás ha mencionado momentos específicos, detalles que solo ellos dos comparten, pero que él ha decidido compartir con el mundo para mostrar la autenticidad de su conexión. Pensemos en esas miradas cómplices en las entrevistas, en esos gestos tiernos que capturan los paparazzi, en esas publicaciones en redes sociales que, aunque a veces sutiles, gritan amor. Un mensaje apasionado a menudo incluye un reconocimiento del impacto que la otra persona ha tenido en la propia vida. Kerem podría haber expresado cómo Hande lo ha transformado, cómo lo ha inspirado a ser una mejor persona, a ver el mundo con otros ojos, a encontrar un refugio seguro en medio del caos de sus carreras. Podría haber hablado de la admiración que siente por ella, por su profesionalismo, por su dedicación a su arte, por su forma de afrontar la vida con elegancia y determinación. Y cuando decimos apasionado, también pensamos en palabras que evoquen un compromiso, una promesa de futuro. Podría haber insinuado planes de boda, de formar una familia,
de seguir construyendo juntos un camino. Aunque no tengamos esa información confirmada, un mensaje de este calibre a menudo lleva implícito un deseo de permanencia, de un amor que perdure en el tiempo. Además, es importante considerar el impacto de este mensaje en sus seguidores. Kerem y Ande tienen una base de fans global, y muchos de ellos ven en su relación un ideal, una fuente de inspiración. Cuando Kerem dedica un mensaje así, no solo está expresando su amor por Ande, sino que está reforzando la imagen de ellos como una pareja sólida, unida y profundamente enamorada. Esto genera una ola de comentarios positivos, de buenos deseos, de celebraciones virtuales. Los fans se sienten parte de su historia, y verlos felices les da esperanza y alegría. Podríamos especular sobre las plataformas donde Kerem podría haber compartido este mensaje. ¿Fue en una publicación de Instagram, acompañada de una fotografía especialmente significativa? ¿Fue en una entrevista íntima donde se abrió emocionalmente? ¿O quizás fue en una historia efímera, pero que dejó una huella imborrable? Cada plataforma tiene su propia dinámica, y la elección de dónde hacerlo también dice mucho sobre la intención detrás de las palabras. Si el mensaje fue escrito, podemos analizar la elección de palabras, la estructura de las frases, el tono. Si fue un mensaje hablado, entonces debemos prestar atención a la entonación, a la expresión facial, a todo aquello que transmite la emoción pura. Un te amo dicho con la voz quebrada por la emoción, o una mirada intensa que acompaña las palabras, pueden decir mucho más que un texto perfectamente redactado. En el contexto de Amor sin fronteras, también podríamos reflexionar sobre las diferencias culturales. Ambos son turcos, pero sus carreras los han expuesto a audiencias de todo el mundo. ¿Cómo su amor se adapta a estas diferentes realidades? ¿Cómo su relación se convierte en un puente entre culturas, entre países? Este mensaje podría ser una celebración de esa universalidad del amor, que no entiende de idiomas ni de fronteras. Analicemos la posible reacción de Ande. Aunque el mensaje sea de Kerem, es imposible separar sus sentimientos de los de ella. Seguramente Ande habrá recibido este mensaje con profunda emoción y gratitud. Su respuesta, ya sea pública o privada, será igualmente importante para entender la magnitud de este gesto. A veces un simple emoji, una reacción discreta, puede decir mucho cuando se trata de personas acostumbradas a la discreción en ciertos aspectos de su vida privada. Los medios de comunicación, como nosotros, juegan un papel crucial en amplificar estas historias. Nuestra labor es tomar estos momentos especiales y compartirlos con ustedes, desgranando las emociones y el significado detrás de cada palabra. Queremos que se sientan como si estuvieran ahí, viviendo este momento junto a ellos. Pensemos en la presión que sufren las parejas famosas. Constantemente bajo el ojo público, cada paso, cada palabra, cada gesto es analizado y comentado. En este sentido, un mensaje apasionado como el que Kerem le ha dedicado a Ande no solo es una muestra de amor, sino también un acto de valentía. Es elegir compartir la intimidad, la vulnerabilidad, en un mundo que a menudo exige una fachada de perfección. ¿Qué podemos aprender de su relación? Su amor nos enseña sobre la importancia de la comunicación, del apoyo mutuo, de la admiración sincera. Nos muestra que incluso en el mundo del espectáculo, donde la vida puede ser vertiginosa y efímera, el amor verdadero puede encontrar un ancla, un puerto seguro. Kerem Bürsin, con su popularidad y su influencia, tiene la capacidad de mover masas. Cuando dedica un mensaje así, no solo está enviando un mensaje a Ande, sino a millones de personas que lo siguen. Está promoviendo valores como el amor, la lealtad, la admiración. Está demostrando que a pesar de las apariencias, el corazón humano busca conexiones auténticas y profundas. Y nosotros como espectadores, como fans, tenemos la responsabilidad de apreciar estos gestos con respeto. Celebrar su amor, desearles lo mejor, y recordar que, detrás de los personajes que interpretan y de las cámaras que los enfocan, hay dos personas reales, con sentimientos reales. Este amor sin fronteras del que hablamos podría ser un reflejo de la propia serie que los unió. Senkalkam trataba de un amor improbable, de un pacto que se convierte en realidad, de cómo dos personas opuestas se encuentran y se enamoran a pesar de las circunstancias. Tal vez, la vida real de Kerem y Ande ha replicado esa magia, superando sus propias fronteras, para crear su propia historia de amor épica. Consideremos la influencia de las redes sociales en la forma en que las celebridades se comunican. Un mensaje apasionado hoy en día puede tener un alcance masivo, viralizándose en cuestión de minutos.
Esto permite a los artistas conectar de una manera más directa con sus seguidores, compartiendo aspectos de su vida personal que antes quedaban ocultos. Y para Kerem, dirigirse a Hande públicamente de esta manera es un acto de generosidad, tanto hacia ella como hacia sus fans, quienes anhelan verlos felices juntos. La pasión, esa fuerza que mueve el mundo, que impulsa la creación, que enciende los corazones, es lo que sentimos al leer o escuchar un mensaje de este tipo. Kerem, al dedicarle a Hande palabras tan sentidas, está inyectando una dosis de pasión en la vida de sus seguidores, recordándonos la importancia del amor en todas sus formas. En resumen, mis amigos, hemos desglosado la esencia de este emocionante mensaje. Hemos hablado de la fuerza de la conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, de cómo su amor ha trascendido la pantalla y se ha convertido en una inspiración para muchos. Hemos reflexionado sobre el significado de amor sin fronteras, y cómo sus palabras evocan profundidad, admiración y un futuro prometedor. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por el corazón de esta querida pareja. Recuerden que el amor, en todas sus manifestaciones, es una fuerza poderosa que merece ser celebrada. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les interese y les apasione. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció el mensaje de Kerem? ¿Creen que su amor es un verdadero amor sin fronteras? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y saber su punto de vista. Y si este vídeo ha tocado una fibra sensible en ustedes, si les ha gustado la forma en que desgranamos estas historias, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos, con aquellos que también son fans de Kerem y Hande, o simplemente con aquellos que aman una buena historia de amor. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de asterisco suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos harán soñar y vibrar. Hasta pronto.